Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Es verdad, pero no toda la verdad, que esto es una guerra entre la libertad y la tiranía. Es una cosa bastante rara lo que pasa con los artistas cuando hay un periodo muy represivo. Yo creo que uno también produce en contra de. Lo que es terrible es pasar por periodos o por censura o autocensura, o que esa situación represiva te marque como para, viste, tener que esconder libros o tirar revistas como pasó en una época. O bueno, la época de los desaparecidos. Yo les diría que tengan mucha fuerza y mucha paciencia. Yo sé que este es un momento muy difícil para todos nosotros, pero sería muy lindo si nosotros podemos hacer algo por ayudar. Serú Girán está disponible para cualquier cosa que sea necesaria para mejorar esta situación, ¿no? Ojalá podamos. Quizás porque fueron perseguidos y amenazados por el hecho de ser artistas, quizás porque tuvieron que ir al exilio a decir lo que les prohibían en su país, quizás porque buscaron las grietas por las que podían expresarse, quizás porque les hicieron ver a otros que la resistencia al autoritarismo era posible. ¿Quién sabe? Quizás por qué. Gracias. En marzo de 1976, la dictadura militar derrocó al gobierno constitucional y se instauró el terrorismo de Estado. A partir de entonces, todo lo que tuviera algún intento de mostrarse como creativo, disidente o contrario a las órdenes de la Junta Militar era condenado a la prohibición o, lo que era mucho peor, a la desaparición física. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. No sabemos nada, ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor. Cuando el 24 de marzo del 76 la Junta Militar asume el poder en la Argentina, en definitiva lo que hace es blanquear que ellos eran los que en ese momento tenían el poder. Pero no hay un cambio con respecto a la música en particular, no va a haber un antes y un después. Ahora bien, lo que coinciden en general todos los músicos es que la censura que ya existía se hizo mucho más explícita y metódica. Yo creo que lo peor de este país fue la autocensura, no tanto la censura. Los dueños de empresas, de canales, de radios, eran, yo creo, pusilánimes ante el poder, y no en su mayoría. Obviamente habría excepciones, pero ellos fueron los que principalmente autocensuraron a sus artistas y los sacaron de difusión. Perdóneme, no le interpreto. ¿De qué estrato social provendrían los adolescentes drogadictos? Hay de todos, pero lamentablemente yo diría que es más fácil que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador. Normalmente el que trabaja está en procura de un ideal y demás. A veces el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones. Mr. Jones, toma 2.
La censura afectaba tanto a la música como a otras expresiones artísticas. En 1976, el director de cine Bebe Camín terminó de montar la película Adiós sui generis, un registro del concierto de despedida de la banda. Cuando la termino, la película tiene que pasar por las instancias legales que implica poder estrenar una película, y va a la censura y se prohíbe, la película se prohíbe. Así, había la categoría de película prohibida en ese momento, sin duda. Finalmente, Leopoldo Torre Nilsson, que era el productor de la película, logró que se pudiera estrenar en septiembre de 1976, calificada como prohibida para menores de 18 años. Y el estreno era como un acto opositor, casi. Digamos, dentro de lo que se podía en ese momento, ¿no? Había como una cosa de estar mirando a todos lados para ver en qué momento caía, no sé, un coche y empezaba a ametrallar el comienzo de la función o ese tipo de cosas. Durante los primeros años de la dictadura, el rock estuvo casi ausente. En 1978, León Gieco grabó su tercer disco. Varias de las letras tuvieron que modificarse para poder ser aprobadas. Entre ellas la de El fantasma de Canterville, que Charly García había escrito especialmente para Gieco. La dictadura militar continúa de alguna manera la tarea que ya había iniciado la AAA. La AAA lo que hacía era enviarles a los músicos, artistas, periodistas, intelectuales y políticos, les enviaba notas muy concretas, sin ningún tipo de alarde intelectual. Le decía: zurdo de mierda, te vamos a reventar, o sos boleta, ese tipo de cosas. Algunos de los músicos que venían construyendo sus carreras ya casi durante una década se encontraron de pronto con que les era prácticamente imposible grabar discos, organizar recitales y seguir en contacto con su público. Dentro de la época del proceso siempre decían que no existía ninguna lista de temas prohibidos, pero todos sabíamos, y los que trabajábamos en radio sabíamos que existía esa lista y la teníamos delante de nuestros ojos todos los días. Realmente, cuando se piensa en la época del proceso, se piensa siempre en la peor tragedia, en la de los desaparecidos, pero no se piensa en la tragedia cultural, en la tragedia que fue para las ideas. Me empezaron a prohibir canciones en la radio, me empezaron a prohibir en televisión, estuve preso un par de veces en Córdoba y en Comodoro Rivadavia, y después ya me prohibieron absolutamente, ¿no? Ya mis canciones estaban prohibidas, hasta que aparecieron las primeras amenazas telefónicas para que yo me fuera del país, y que fue lo que hice. A fines de 77, 78, salimos con mi manager, Michelle, a recorrer casi toda Latinoamérica. Era la primera vez que yo salía del país, excepto Uruguay. Era la primera vez que yo me tomaba un avión y salía a otros países para ver dónde podíamos vivir, ¿no? Luego de años de polémicas al respecto, se publicó la lista de canciones prohibidas durante la dictadura. Entre muchas otras, en la lista figuraban algunas del repertorio del rock, como Me gusta ese tajo, de Luis Alberto Spinetta, Ayer no más, de Morris, Tema de los mosquitos, de León Gieco, y Viernes 3 AM, de Charly García. Pionero del rock and roll en Argentina, fue uno de los primeros músicos que hizo referencia en sus canciones a la movida urbana. Él está considerado como el juglar del rock and roll de los barrios de Madrid. Y él es Morris. Puede matar, también asesinar. La política de amenaza permanente a los artistas tuvo una consecuencia inevitable. Para escapar de la censura, la falta de trabajo y el apriete, muchos músicos decidieron marchar al exilio. Cuando uno está fuera del país, hay como una especie de instinto que lo va llevando a buscar gente de su país, de su pasado, de su cultura. Pero lo que teníamos como punto en común era que estábamos todo el tiempo esperando noticias. Por ejemplo, había músicos que iban y venían. Papo, por ejemplo, iba y venía y tenía noticias frescas, o había otros que no habían vuelto desde hace muchísimos años, como Javier Martínez. Lo importante era recibir noticias y ver cuándo era posible volver.
todo este proceso, lo más importante de todo, en mi concepto, es la unión del pueblo argentino. Desde muchos años de esta parte, cuando algunos salían a la calle, otros se quedaban dentro de la casa, cuando unos estaban contentos, los otros estaban tristes. Creo que es la primera vez personalmente que toda la Argentina está contenta. Ojalá que esto dure por muchos años. La dictadura no prohibió los recitales como sí lo había hecho con los actos políticos, pero cualquier expresión creativa se volvía sospechosa para semejante orden represivo. Desde allá la imagen era que todo estaba en un cono de sombra, que había parado, que el movimiento se había detenido y que había reanudado su movimiento a partir de el regreso de Almendra. ¿Viste Almendra en vivo antes? Sí. ¿En qué año? No me acuerdo, fue en Bar Rock, Buenos Aires Rock, hace mucho. ¿Y qué esperás encontrar esta noche? Mira, espero encontrar lo nuevo y lo viejo, pero pienso que es lo que nos hace falta a todos. Recitales, música, no hay mucho de eso ahora. A fines de 1979 se anunció la reunión de Almendra, que se presentaría luego de casi una década en el Estadio Obras. El regreso de uno de los grupos que había iniciado el camino del rock argentino reencendía así la mecha y convocaba a otros a despertar del letargo impuesto por la dictadura. Chicas y muchachos nos esperan allá. Llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas. Chicas y muchachos nos esperan allá. Pero nadie nos quiere llevar. Ateridos de tanto esperar a ese hombre que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas, rutas argentinas hasta el fin. Tengo la mente confundida de tanto esperar a ese auto que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas, rutas argentinas hasta el fin. Almendra obviamente fue un conjunto importantísimo, pero yo creo que el más grande conjunto que hubo acá fue Cerú. Es obvio que como grupo unido, no como banda de acompañantes de un solista, sino como grupo con coros, con voces, con toda aquella tradición Beatle, digamos, Cerú es una gloria. Para mí Cerú es un lugar paradisíaco, es un lugar donde todo está bien, es como una utopía Cerú Girán. Quiero quemar de a poco las velas de los barcos anclados en mares cerrados. Nena, este invierno fue malo y creo que olvidé mi sombra en un subterráneo. Y tus piernas cada vez más largas saben que no puedo volver atrás. La ciudad se nos deja derribar.
1978, Charly García creó Serú Girán, junto a David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro. El nuevo grupo hacía una apuesta fuerte por las melodías, las letras y los arreglos vocales. Yo un día toqué en la UV con un grupo que se llamaba Celeste y Charly fue con Cutaya y me acuerdo que le dijo, este es el violero que necesitamos. Vino a mi casa una vez, le dije que no, porque significaba irme a Bucios y dejar la familia, y vino la segunda vez, le dije que no, y la tercera vez vino con facturas y unas Coca-Colas y sentí tanto anhelo de hacerlo de que al final terminé diciendo que sí. Y obviamente pasó todo lo que pasó, me tuve que separar de la familia, me fui a Bucios un año, con una moto, la pasé bomba, la pasé increíble. Ahí salió Seminare, que todo el mundo piensa que es un tema mío, pero es de Charly. Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. Estuvimos como 8 meses en Bucios y no había baterista y bajista y ya era medio un embole, ¿viste? Teníamos una casa hermosa, en Ferradura, y de repente a las 4 de la mañana llega un taxi, llega Billy Bond con Moro y con Pedro Aznar. Yo a Pedro le he escuchado Madre Atómica, pero nunca le presté mucha atención. Y me acuerdo que sacó el bajo, el leño, como le decía, el Faim ese, y tocó, y yo dije, este pibe, este queda en la banda. Y me acuerdo del viaje con Moro en una camioneta con los equipos rumbo a Ezeiza, mirándonos la cara como diciendo, ¿a qué iremos? ¿A por qué iremos? Y bueno, llegamos a San Pablo a eso de las 8 de la noche, una cosa así, 8 o 9 de la noche. Y bueno, nos conocimos todos. Subimos a la planta alta de la casa, armamos los equipos en el cuartito que estaba planeado para eso. Y fue cosa de ponerse a tocar. Estuvimos tocando 20 minutos, media hora así sin parar, improvisando, tocando lo que primero se nos viniera a la cabeza. Y paramos y dijimos, somos un grupo. Tengo el corazón abierto, todo el mundo puede ver un camino para correr. La repercusión de Serú Girán creció rápidamente y en el término de 2 años organizaron algunos conciertos masivos, como el de la Rural en diciembre de 1980 o en el Estadio Obras a fines del 81. Cuando volvimos de Brasil hicimos un show en Obras. Y viste, Charly es un tipo muy creativo, por ejemplo, puso una pequeña orquesta atrás dirigida, después salió una pareja bailando, una gorda, con un amigo nuestro. Fue una cosa media muy loca para lo que la gente venía escuchando de Sui Generis, que Sui Generis era, viste, como una religión, ¿no? Mi primer contacto con el rock fue escuchar a Charly. Yo le tenía mucha admiración como músico. Y ahí fui al recital de Charly, lo conocí a Charly, tuvimos re buena onda. Y pasado un tiempo me llamó para hacer Bicicleta. Ese fue mi debut como realizadora y bueno, se dio una conexión buena entre lo estético y lo musical y fue el principio de un montón de cosas que hicimos juntos. José Mercado compra todo importado, TV a colores, síndrome de Miami, alfombras persas, muñequitas de goma, olor a Francia y los digitales. En esos días empezaban a tener más repercusión algunos espacios en los que el rock volvía a ser un elemento de identificación. Uno de ellos fue la revista El Expreso Imaginario, que había sido creada al comienzo de la dictadura. Marzo del 76. Muy mal momento para empezar la revista. Y que entonces vino el golpe, 24 de marzo del 76 viene el golpe, nos hablamos y decimos, ¿qué hacemos? ¿Sacamos la revista igual?
y dijimos, saquemos la revista, no hablemos de política, que no se puede, de drogas, que queríamos hablar de drogas, no se puede, pero hablemos de literatura, de música, y a través de la literatura contemos historias que hablen de la libertad. Iniciamos una revista que fue más que nada un lugar de resistencia durante la dictadura, ¿no? Un lugar donde se podía hablar de cosas y publicar cosas que fueran como una metáfora. Todos nosotros, de alguna manera, El Expreso con su periodismo, y Charlie, y León, e incluso Luis con sus temas, buscamos una forma de decir cosas sin decirlas. No cuentes que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder, ni abogados, ni testigos. Enciende los candiles que los brujos piensan envolver. Estamos en la tierra de todos, en la vida, sobre el pasado y sobre el futuro, ruinas sobre ruinas. Querida Alicia. Mira, es un tema que yo le hice a un amigo mío que sufría mucho porque su mujer era libre. Entonces le hice ese tema y ahora sufre más. ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, el asesino te asesina, y es mucho para mí. Oh, no. Se acabó. Se acabó ese juego, se acabó ese juego que te hacía feliz. El rock tenía que buscar la manera de seguir siendo contestatario, de elaborar una resistencia desde la música y desde las letras. Y no podía ser frontal. Entonces había que utilizar eufemismos. Y en ese sentido, bueno, obviamente hay varias letras de canciones que te dan la pauta, ¿no? Un poco de eso, como Canción de Alicia en el País de Serú Girán, ¿no? Cuando habla de morsas, de tortugas, de los brujos, está hablando de la situación política, de que no vas a encontrar testigos que te avalen, o sea, está hablando de la fiesta que vivían unos pocos, y atrás de eso la gente que buscaba a sus seres queridos y que no encontraba abogados que las respalden. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Después habían letras que eran un poco más abiertas y un poco más directas, como Solo le pido a Dios, que hablaba de la guerra en un momento que estábamos a punto de ir a intercambiar tiros con Chile por los islotes del sur. Volví en el año 80 y hice algunos shows clandestinos. Bueno, porque no tenía dinero, porque tenía que mantener a mi familia, y me acuerdo que eso me costó que venga una persona a buscarme a mi casa y a decirme de que a las 6:30 de la mañana tenía una entrevista con el general Montes, un general donde entré, por ejemplo, y lo primero que hizo fue sacar un arma de su escritorio, apuntarme y decirme: la próxima vez que usted cante una canción así, yo le voy a reventar la cabeza. Qué bueno es olvidarse un poco de la gente que nos roba y que nos mata. El proceso significó para el rock lo que significó para todas las otras ramas de la cultura y del arte. Significó un mazazo, un golpe fortísimo, porque más allá de la gran tragedia nacional que se menciona todo el tiempo, que son los desaparecidos, existía un cerco sobre toda forma de cultura, un cerco de censura, que impedía que se vieran ciertas películas, que se leyeran ciertos libros y, por supuesto, que se escucharan ciertas canciones. Esto es interesante que las nuevas generaciones lo comprendan, porque uno hoy en día da por sentado que tiene ciertas libertades.
y lo que no se sabe muchas veces es lo que costó lograrla, ¿no? Quizás porque aunque los persiguieron no se dieron por vencidos. Quizás porque desde el exilio nunca dejaron de sentirse argentinos. Quizás porque los que se quedaron crearon formas de comunicación que impulsaron a otros a sumarse y también a expresarse cuando la mayoría se callaba. Quizás por eso están en esta historia. No le pido nada entero, me cuido la nariz, el silencio termina mañana, me voy a despedir, chao. El tiempo que yo soñé, la eternidad es la dulce fe, de que sigas conmigo por siempre por aquí. Y cuando encuentro un amigo, lo tengo que buscar y voy al supermercado, paseando a mi caimán. El sueño que yo soñé, la humanidad, tiene razón, la balsa hay que tomar. Estoy muy solo, triste acá en este mundo abandonado y no sé si tomarme una pastilla o tomarme un litro de vino y no sé qué hacer acá.